Buenas noches, estudiosos y doctora. En esta noche quiero presentarles un saludo cordial y respetuoso, así como también manifestar la inquietud que me asiste por introducirlos al maravilloso mundo del modelo económico keynesiano. Mi nombre es Gonzalo Andrés Córdoba. John Maynard Keynes fue tal vez uno de los mejores exponentes de los modelos macroeconómicos modernos de origen inglés. Es el padre de la teoría keynesiana y también es el precursor del Fondo Monetario Internacional, ya que ese modelo económico tuvo que ver con el asistencialismo del Estado para el mejoramiento de la economía. Su teoría se da como producto de lo que él vivió durante la Gran Depresión de 1929. Asimismo, él se catalogó por el resto de la sociedad económica mundial para la época como uno de los visionarios más grandes, ya que para 1919 él ya había escrito un libro que presagiaba la hecatombe que se venía en Europa como consecuencia de los nefastos resultados del Tratado de Versalles en lo económico para la Alemania que había sobrevivido a la Primera Gran Guerra. Como lo decía en el principio de mi exposición, John Maynard Keynes fijaba su posición sobre la revitalización económica de un Estado a través del mismo asistencialismo, o de que el Estado tuviera un papel protagónico para que a través de la gestión de lo público se lograra revitalizar la economía, generando empleo. Asimismo, los empleados generaban ingresos, y estos ingresos pues generaban un mayor consumo. Por eso es que en la teoría del empleo, de la renta y la demanda efectiva se observan dos variables fundamentales: una es el consumo y el otro es la inversión, que se complementan entre sí. El consumo, que es causado por la propensión al consumo, y el volumen de renta. Digamos que esta propensión al consumo está directamente relacionado con los modelos neoliberales y que fueron revitalizados después por las teorías neo-keynesianas de principios de la década de los 80. Y en materia de inversión, ahí juegan un papel importante la tasa de interés y la eficacia marginal del capital. La tasa de interés, porque esta variable genera el interés del consumidor por endeudarse y así aumentar o dinamizar aún más la economía. Y en el campo de la eficacia marginal del capital, previsión de beneficios y costo de reposición de los bienes de capital. Todo este conglomerado nos significa, o significó, digamos, el éxito del modelo económico keynesiano hasta 1975, porque ya para esa época empezaron a jugar un papel importante elementos microeconómicos como por ejemplo la tecnología, que no habían sido tenidos en cuenta para la época. Como lo señalaba hace un momento, los planteamientos generales que hizo Keynes en materia económica hablaban sobre el incremento del gasto público en los periodos de recesión, o simplemente en periodos cuando el Estado quisiera generar un aumento significativo en el PIB, generar un crecimiento económico sostenido. Y es lo que vemos actualmente en nuestro país, cómo a partir del incremento en las acciones para mejorar la infraestructura, llámense infraestructura, vías, grandes obras para mitigar el impacto del gasto de energía, de electricidad, el mejoramiento o la construcción de nuevos puertos y aeropuertos, las viviendas. Todos sabemos que especialmente durante este gobierno se ha incrementado el gasto exponencialmente para dar vivienda a las personas. Esto hace que se genere una dinámica interesante en lo económico, que se generen ingresos adicionales, y esto sin duda alguna es
uno de los elementos que más está jalonando la economía acá en Colombia. Esto tiene un problema y es que puede generar un déficit para el Estado, porque se está gastando bastante. Entonces hallar el equilibrio entre lo que se gasta y lo que se obtiene no es fácil. Esto definitivamente es un elemento fundamental para medir el nivel de empleo. El nivel de empleo. Para la gestión del talento humano es indispensable saber cuánto va a ser la inversión del Estado en el lugar o en el entorno donde desarrollamos nuestro trabajo. Porque cuando llega la inversión del Estado, llega con fuerza. Y llega con fuerza y hace que hayan cambios incluso sociales, morales, súbitos. Y les pongo un ejemplo. El caso del túnel de la línea o el caso de las vías de tercera y cuarta generación que se están dando. Estas vías hacen que se produzcan asentamientos alrededor de los lugares donde se están dando las obras y empiezan a generarse dificultades de índole social. Y les señalo un ejemplo bastante significativo y que es del ámbito subregional. La ciudad de Brasilia, que fuera la naciente capital de Brasil desde 1960, desde la década de los 60, creó unos barrios perimetrales para albergar a todos los trabajadores que construyeron la ciudad. Los ingenieros, arquitectos y políticos de la época no prospectaron que toda esa cantidad de trabajadores iban a querer quedarse en Brasilia. Y cuando se inaugura Brasilia, se dan cuenta que habían alrededor de toda la ciudad unos cinturones ya de naciente miseria, unos lugares de población urbana, pero que no había sido tenida en cuenta dentro del plan de desarrollo de la misma ciudad. Esto generó obviamente un impacto difícil de manejar y que ese impacto hasta el día de hoy no ha sido posible mitigarlo, porque no hubo una eficiente gestión de ese talento humano que iba a dejar definitivamente de ser trabajador de la naciente capital brasilera para convertirse en la población que había de llegar a la misma ciudad, al mismo centro urbano, como consecuencia de su misma construcción. Por otra parte, Keynes dice que el sistema económico puede hallarse en equilibrio en una situación de subempleo y permanecer en ella indefinidamente si el Estado no interviene. Para Keynes, el Estado debía intervenir para hallar el equilibrio y para mejorar las condiciones de los pobladores. Porque finalmente está demostrado que la teoría de Keynes buscaba la generación de empleo, porque con la generación de empleo se lograba hallar armonía en lo económico para un país, para un estado. Ya que a través del aumento en la demanda de distintos bienes y servicios se buscaba hallar el equilibrio económico en las empresas o en las instituciones del Estado. Esto con el fin de aumentar la productividad, de aumentar los indicadores económicos, asimismo el aumento en la capacidad de contratación de trabajadores, todos en un nivel de salario bajo pero suficiente para la subsistencia. Con ello se da mayor cobertura y digamos que se democratiza es el advenimiento de la prosperidad económica para la empresa o para la institución. Podemos hablar de manera concluyente que
la teoría keynesiana ubica al Estado en un lugar fundamental como salvador de la economía, es decir, que a través del gasto público lograr el equilibrio con la generación de empleo, y esta generación de empleo a su vez genera mayor consumo, y este consumo genera una dinamización de la economía. Sin embargo, también se puede advertir que con este modelo se aumenta el déficit de un país y de la deuda pública, obviamente, porque es el país el que jalona la economía a través de deudas previamente solicitadas a otros países, y que el desconocimiento de los elementos microeconómicos hizo pues que esta teoría tuviera vigencia y tuviera impacto hasta 1975 aproximadamente. Y por otra parte, y ya para finalizar, se puede decir que este modelo le da preponderancia a la gran institución o al Estado para que sea este el que crezca geométricamente, sea este el que genere suficientes dividendos para lograr el equilibrio, y al empleado lo ubica en un sector de armonía básica, en un sector de equilibrio básico, donde de manera sostenida va a vivir, pero no va a lograr un surgimiento importante a nivel individual. Muchas gracias.